Se reanuda la audiencia. Le toca a la defensa de Néstor Porfirio Herrera Villanueva. Sí, doctor. Sí, ante todo, muchas gracias, señorita juez de garantías. A continuación, la defensa del ciudadano Néstor Porfirio Herrera Villanueva va a solicitar a su digna judicatura muy respetuosamente que se declare infundado el pedido postulado por el señor representante del Ministerio Público respecto del presente requerimiento de no cómputo de plazo de prisión preventiva y reposición de plazo de prisión preventiva, ¿no? Toda vez que desde el punto de vista de la defensa no se cumpliría el presupuesto postulado por el Ministerio Público respecto al tema de las dilaciones maliciosas, ¿no? En cuanto a los hechos expuestos por el Ministerio Público. Es importante mencionar y poner de conocimiento a la judicatura que de estos tres hechos postulados por el Ministerio Público se indica respecto de la ampliación de declaración del ciudadano Néstor Herrera Villanueva, Néstor Porfirio Herrera Villanueva, no hubo dilaciones maliciosas, ¿no? Sí, entonces es importante poner de conocimiento a la señorita juez de garantías que tiene su origen a través de la providencia número 38 de fecha 29 de octubre de 2014, donde indica que mediante un escrito presentado por el ciudadano Carlos Manuel Mendoza Rodríguez, se solicita la ampliación de mi patrocinado, Néstor Herrera Villanueva, ¿no? Y se programa para la fecha 17 de noviembre de 2014, ¿sí? A las 11 de la mañana. Pero la pregunta que se hace a la defensa es la siguiente, señorita juez de garantías, y espero que el señor representante del Ministerio Público me pueda responder, ¿no? La providencia 38 indica el lugar de la diligencia. Porque señala bien claro, y la ampliación de la declaración para el día 13 de noviembre, la declaración de Néstor Porfirio Herrera Villanueva para el 17 de noviembre a las 11 horas, debiendo comunicar al Instituto Penal Penitenciario respecto de dicha diligencia. No dicen dónde. Pero sin embargo, señorita juez de garantías, nos vamos a remitir a la foja 144, donde está el acta de inconcurrencia, supuestamente, de la abogada que estaba asumiendo la defensa del ciudadano Néstor Porfirio Herrera Villanueva, ¿no? La defensa pública indica que no patrocinaba en ese momento al mencionado ciudadano, ¿no? Se indica que la diligencia se llevó a cabo en Alcaidía, siendo a las 11:15 del día 19 de noviembre de 2014 en las instalaciones de Alcaidía del Centro Penitenciario de Piedras Gordas hicieron presentes la fiscal de la segunda Supra, Naomi Bustillos Tamayo, ¿no? Y se indica que se encontraba que la abogada del imputado Herrera Villanueva no concurrió, y la concurrencia estaba la fiscal, mi patrocinado y el señor representante del Ministerio Público de la Procuraduría, porque también es la que firma, ¿no? Entonces, la pregunta es, si la diligencia fue en Alcaidía, el señor representante del Ministerio Público no nos ha puesto de conocimiento, no hay una providencia en donde indique que la diligencia se va a llevar a cabo en Alcaidía del establecimiento penal penitenciario, porque lo que generalmente se hace es llevarse a cabo dentro de las instalaciones del Poder Judicial, que está al costado del establecimiento penitenciario, las diligencias respectivas. No hay una notificación respecto de eso. Entonces, bueno, al no haber ello, nosotros hacemos la pregunta, ¿qué dilación maliciosa
podría haberse realizado. Ese es respecto del hecho de la declaración de mi patrocinado, ¿no? Néstor Porfirio Herrera Villanueva, solicitado a emérito al escrito presentado por Carlos Manuel Mendoza Rodríguez. También cabe mencionar respecto al hecho 3 de la providencia 200, bueno, acá se indica respecto del hecho 3, se indica que se tenía que realizar una visualización e identificación de personas, lugar y acciones para el 28 de octubre del 2016, ¿no? Es una diligencia de visualización. Pero, señorita magistrada, si nosotros revisamos la mencionada diligencia, a través de la providencia 275 que está a folio 151, se establece que la diligencia se iba a realizar el día 28 de octubre de 2016 a las 9 de la mañana, en donde sí indica que se va a realizar en el establecimiento penitenciario Ancón 1, ¿no? Se suscribe un acta de concurrencia, ¿no? En donde indica que la presente diligencia no se llevó a cabo porque hubo una actividad del Señor de los Milagros y esta actividad dentro del establecimiento penitenciario dificultaron la realización de la misma diligencia, en donde el personal del INPE no tenía personal suficiente para poder custodiar a los internos en el transcurso de la diligencia. Eso está en el acta de concurrencias a foja 152, ¿no? Y por ese motivo, y con consentimiento de todas las personas que concurrieron a esa diligencia, no se dispuso reprogramar para el día 15 de noviembre. ¿Sí? Y cuando se hace la diligencia del 15 de noviembre, señorita juez de garantías, también se hace un acta en donde se indica que la diligencia no se llevó a cabo porque hubo problemas de fluido eléctrico. ¿Sí? Pero lo más importante, señorita juez de garantías, respecto de esta providencia 275, si bien es cierto, dice que la diligencia se van a realizar, la diligencia específicamente de visualización, y dice que se va a realizar con las partes que concurran. O sea, no hay una obligación de los abogados, en caso que los imputados, los abogados de los imputados no concurran, de todas maneras la diligencia se va a realizar. Y eso es lo que hace el apercibimiento respecto de la providencia 275. Entonces no podríamos advertir un tema de dilación maliciosa en ese aspecto. Además también se pone como un hecho como otro hecho que no se realizó la declaración de una testigo, ¿no? Que es la testigo Baudilia Bexabé Calderón Figueroa, viuda de Ramal, ¿no? Sobre ello, señorita juez de garantías,
es importante mencionar que a través de la Providencia 31, Providencia del 10 de octubre del 2014, efectivamente se programa la diligencia, pero se reprograma la diligencia toda vez que la abogada en ese entonces del investigado Néstor Porfirio Herrera Villanueva solicitó la reprogramación toda vez que tenía una diligencia, ¿no? Conforme lo menciona en su requerimiento postulado, ¿no? Una lectura de sentencia tenía, ¿no? Pero sin embargo, de la mencionada diligencia frustrada, señorita magistrada, no se advierte que el Ministerio Público, a través de una providencia, le haya exigido a la mencionada letrada para que cumpla con acreditar ese hecho, ¿no? Y en función a eso tomar una decisión. Eso no lo podemos ver dentro de la providencia 26, si bien es cierto la providencia 26 es la que programa la diligencia de la mencionada testigo, pero a través de la providencia 31 no hay ninguna constancia de ello, señorita magistrada, ¿no? Para donde se le exige, no ha presentado la providencia 27, 28, 29 o 30 para que de manera para que haga para que cumpla con exigir el documento y en función de eso ver si se podría considerar como una conducta maliciosa como lo expone en estos momentos, ¿no? Y por ese motivo, respecto de este punto número 1, la defensa considera que no hay una conducta maliciosa, ¿no? Pero también quiero dejar sentado respecto del hecho 2, que si bien es cierto ya se ha oralizado, señorita magistrada, si nosotros revisamos a folio 148 respecto del hecho 2, en donde indica que se ha frustrado una diligencia, si nosotros vemos en la línea 1, 2, 3, 4, 5, en la línea 6, dice que la frustración de esta diligencia es de respecto al hecho 2. No ha sido, no se ha realizado debido a que no ha concurrido la abogada del mencionado investigado, Porfirio Herrera Villanueva, por no haber sido debidamente notificada. Y eso lo menciona el 149/2016. Entonces, si no me notifican para una diligencia, ¿qué conducta maliciosa puedo realizar, señorita magistrada? Por todos estos motivos ya expuestos, señorita juez de garantías, reiteramos nuestro pedido que se declare infundado el pedido postulado por el representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Señorita juez, entiendo también respetuoso de la defensa pública. Efectivamente, quiero partir del tema de que en aquellos momentos tenía una defensa privada. Respecto al cuestionamiento de que el Ministerio Público ¿por qué no le ha exigido la justificación a la defensa pública de su inasistencia? Señorita juez, a la defensa es la que corresponde presentar la justificación correspondiente de su inasistencia.
como primer punto. Respecto a que señala que respecto a que en la Providencia 48 se indica de que no se ha llevado a cabo la diligencia porque no se ha notificado. Es una lectura parcial, señorita magistrada. Ahí dice es que no se ha remitido el cargo respectivo. Por eso, ante la falta de poder verificar, lo que dice es no ha sido notificada debidamente. Pero si nosotros nos remitimos a folio 147, para dicha diligencia ha estado debidamente notificado el 2 de diciembre del 2014. Respecto a la diligencia, del lugar de diligencia, esto es cuando señala el cuestionamiento de que ha sido desarrollado en la alcaidía del penal. Señorita magistrada, aceptando la tesis que nos plantea la defensa, entonces cabe preguntarse, entonces ¿por qué la defensa no justificó? No dijo, bueno, yo fui y bueno, no les he encontrado porque yo me fui a la sala de audiencias del Poder Judicial en el penal de Piedras Gordas, no les encontré y por lo tanto justifico mi presencia. Pero no ha sucedido dicha situación, magistrada. Además, en el acta de diligencia no solamente firma el fiscal, firma también la Procuraduría, firma las partes concurrentes, el abogado defensor de Mendoza Rodríguez, el doctor Prado Muñoz. O sea, esa es la situación en ese punto, señorita magistrada. Respecto al acta de concurrencia que nos señala de foja 152, la pregunta es, ¿podemos llevar una diligencia, el Ministerio Público podría llevar una diligencia, una declaración o como en este caso una visualización de video relacionado con los imputados sin presencia de la defensa? Y más aún, se trataba de reconocer imágenes en esta diligencia, videos. Y además, señorita magistrada, es un tema, digamos, adicional, circunstancial, el tema del personal del INPE. Sí, o sea, eso no se niega, pero igualito, pongámonos en el supuesto de que no había ese problema, pero había incurrido la defensa. No se podía llevar la diligencia. Y además la defensa no ha justificado respecto de su inconcurrencia a dicha diligencia. Gracias. Señora magistrada, solamente respecto al punto de que no se habrían comunicado dónde se iba a realizar la diligencia. Tengamos en cuenta que para la fecha de la realización de la diligencia invocada tanto por el Ministerio Público como por la defensa, todas las partes imbuidas en el proceso teníamos conocimiento de que se trataba de una persona privada de su libertad. Y todos sabíamos en qué establecimiento penitenciario se encontraban ellos internos, el mismo que no ha variado durante el tiempo de su reclusión. No considero una justificación válida. Ahora, en cuanto a las suspensiones de diligencias por otros motivos, el Ministerio Público no está atribuyendo para el recómputo del plazo todas las suspensiones, sino aquellas atribuibles de manera directa a la defensa. El decir de que era un abogado particular quien ejercía la representación de un imputado en un momento y ahora lo hace la defensa pública, no es óbice para no legitimar la pretensión del Ministerio Público, porque ya el juzgado colegiado ha dejado establecido, conforme lo hace el Código Procesal Penal, que el hecho de que se produzca una variación de defensa no significa de que se rompa el hilo que ha seguido la defensa misma, sino es una continuidad, y la defensa que ejerce ahora asume tanto el pasivo como el activo de la defensa anterior. Gracias.
Sí, señorita magistrada, solamente sobre lo último, si bien es cierto, tiene es un argumento parcializado, ¿no? Si bien es cierto, la defensa asume los activos y los pasivos, las conductas dilatorias presuntamente planteadas por el representante del Ministerio Público no han sido parte de la defensa pública. Para eso dejar en claro, ¿no? Dejar en claro eso. La defensa pública no en ningún momento ha realizado presuntas diligencias dilatorias, en primer término. En segundo término, respecto a lo indicado por el señor representante del Ministerio Público, vamos a dice, si nos ponemos en un supuesto de que si es que ese evento fortuito de que hubo en el penal, no hablo de la falta de fluido eléctrico, sino la anterior, que no tenían personal porque hubo una diligencia dentro del penal, habían personal de seguridad abocados al evento del mes morado, ¿no? Lo que indica el acta, ¿no? Me voy a remitir específicamente al acta, en donde indica que personal del INPE no cuenta con suficiente personal, a foja 152, y que por ese motivo no se realizó la diligencia, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado, señorita magistrada, si la abogada mencionada hubiera concurrido? Igual la consecuencia iba a ser la misma, señorita magistrada. Si nos ponemos en el supuesto, porque el señor representante del Ministerio Público se ha puesto en el supuesto de que ¿qué hubiera pasado si es que el INPE contaba con el personal adecuado? Yo también me pongo el otro supuesto. ¿Qué hubiera pasado si es que hubiera concurrido? Igual no se hubiera realizado. Y más aún si se tiene en cuenta que su propia providencia, señorita juez de garantías, indica que la diligencia de visualización para el día 28 de octubre de 2016 a las 9:30 horas se realizará en las instalaciones de Ancón 1 bajo apercibimiento a llevarse a cabo con las mismas partes que concurran. Porque si ese hubiera sido el argumento, si no hubieran puesto este documento, este cliché con las partes que concurran, definitivamente hubiéramos estado en otra situación, señorita magistrada. ¿Sí? Por lo tanto, el fiscal sí o sí tenía que realizar su diligencia con las partes que concurrieran, pero sin embargo, la diligencia no se realizó conforme el acta de fecha de 28 de octubre, porque por el tema del personal del INPE y posteriormente la otra visualización que se frustró con fecha 15 de noviembre de 2016 fue por falta de fluido eléctrico. Ese es respecto del hecho 3. Ahora veamos el respecto del tema del hecho 2, ¿no? Que se dice que la abogada debía de haber justificado por qué motivos, si se encontraba en los locales del Poder Judicial donde se iba a realizar la diligencia, debió haber presentado una constancia. Pero la pregunta, el señor fiscal no me ha respondido mediante qué providencia dijo que se iba a realizar la ampliación de declaración en alcaidía. Hasta ahorita estamos esperando, aunque sea el cargo de notificación, ¿no? Y no lo ha hecho. Lo que sí puedo decir, señorita magistrada, es que cuando se reprograma la diligencia de visualización, de declaración, que está, si no me equivoco, esa providencia número 43, que está foja 145, ahí se indica que se va a realizar en el centro penitenciario Ancón 1 Piedras Gordas. Ahí sí lo indica taxativamente. Folio 146. Y respecto, señorita magistrada, del hecho 1. Del hecho 1, en donde supuestamente la declaración de la ciudadana Baudilia Besabé Calderón Figueroa, viuda de Ramal, no se realizó porque
la abogada, la letrada que asumía la defensa técnica de mi patrocinado Néstor Porfirio Herrera Villanueva, no se realizó y que tenía que presentar él mismo, la abogada debía de presentar a motus propio el documento respectivo. Pero, señorita magistrada, para determinar dilaciones maliciosas o no, el señor representante del Ministerio Público mínimamente pudo haber hecho ese acto para poder darle contenido a la presunta mala dilación. No nos ha dicho que si efectivamente se ha realizado ese hecho o por el contrario ha quedado desacreditado que efectivamente el abogado no se encontraba en tal o cual diligencia. No hay un documento objetivo que acredite eso. Mínimamente pudo haber solicitado ese documento para poder racionalmente ver si la diligencia se reprobaba o no, y si se dejaba constancia de que era una conducta dilatoria u obstruccionista. Por todos estos fundamentos, señorita juez de garantías, reiteramos nuestro pedido, ¿no? Nuestro pedido de que se declare infundada el presente requerimiento postulado por el señor representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora. Me parece que no, sí, se escucha. Es que acá me tengo que poner. No, mejor me das un micro, porque acá estoy ya ubicada. Gracias, señora magistrada. La defensa de Luis José Tintajara solicito que se declare infundada el pedido de cómputo de plazo de prisión preventiva y ampliación del plazo. El representante del Ministerio Público ha sostenido este pedido en el inciso primero del artículo 275 de nuestro Código Procesal Penal. Y hasta ahora, en la exposición que ha indicado, no he escuchado de qué manera llegó a establecer el señor representante del Ministerio Público la dilación maliciosa atribuible al abogado. Si nosotros leemos en el punto 4.1, que está en la página 6, indica: las dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa. Quiero entender, porque no lo ha manifestado, que esta dilación maliciosa fue por parte del abogado. ¿En razón a qué indica el representante del Ministerio Público? En razón a que cuando citaron a una diligencia para el día 6 de marzo del año 2015, que si bien es cierto en ese momento todavía no asumía la defensa, sin embargo eso tampoco es óbice para dejar de pronunciarme respecto a esta situación, porque mi apersonamiento es del 15 de junio del año 2015. Entonces, en esta resolución que hace mención el representante del Ministerio Público, dame un segundo, señora juez, respecto a la providencia número 57 del 4 de febrero del año 2000, dame un minuto, del año 2015. En cuanto a esta providencia, señora magistrada, en el punto 5 indica: se realice la diligencia de apertura, descripción, disposición y cierre de cadena de custodia de las especies incautadas denominada A. Diligencia que se realizará el 6 de marzo del 2015
a horas 9, debiéndose notificar a las partes procesales bajo apercibimiento en caso de inasistencia de realizarse la diligencia con los que estuvieron presentes, no, con los que estuvieran presentes, disculpe usted. Esta última situación, señores magistrados, que diga, señora juez, ya es un apercibimiento. Lo que también lo pudo haber hecho el señor representante del Ministerio Público, aplicando el apercibimiento que establece el artículo 85 del Código Procesal Penal. Sin embargo, optó por este apercibimiento en donde dice de que se realizará dicha diligencia con los abogados que estén presentes. Si nosotros leemos esta citación, ¿qué nos dice? Que se va a realizar la apertura de inscripción, disposición y cierre de la cadena de custodia de las especies incautadas denominada A. Si yo en ese momento hubiese sido abogada, señora magistrada, le hubiese pedido mediante un escrito que aclare a qué se relaciona esas especies incautadas denominadas A. ¿Por qué? Porque acá en ningún momento indica que estas especies tenían relación con el acta de registro domiciliario de Tinta Jara. Sin embargo, en el acta que hace presente el representante del Ministerio Público ante la inasistencia del entonces abogado de mi patrocinado, indica: en tal sentido, a las 9:30 horas de la mañana del día 6 de marzo del 2015, ante la fiscal, por lo que, advirtiéndose que la presente diligencia de cadena de custodia guarda relación con el acta de registro domiciliario e incautación que participó Luis José Tinta Jara, y no estando presente el abogado del investigado, se procede a suspender la presente diligencia. La inconcurrencia de un abogado a una diligencia en donde en esa disposición no se ha establecido específicamente sobre qué documento se va a realizar, ¿es una conducta maliciosa, señora juez? ¿De qué manera se tomaría como una conducta maliciosa? Sin embargo, al llevarse a cabo esta diligencia, para la defensa, esa situación ya fue convalidada. ¿Por qué? Si nos encontraríamos frente a una diligencia en donde el procesado tenga que dar una información que va a depender de una investigación y el abogado presenta un certificado médico aduciendo que que está enfermo, presenta un boleto de viaje, es decir, continuamente está dilatando, obstaculizando, esa sí es una conducta maliciosa. Entonces, señora magistrada, estamos en esta sala a fin de escuchar cuál es la conducta maliciosa cuando un abogado dejó de ir a una diligencia en donde ni siquiera se especificó qué documentos y qué respecto a qué procesado se va a realizar esa diligencia. Después indica de que, porque solamente son 2 puntos respecto a mi patrocinado, es más, dice que como consecuencia de que el abogado no participó en esta diligencia, y le he escuchado en esta sala indicar, no, nosotros respetamos el derecho de defensa. ¿Por qué no hizo efectivo el apercibimiento en ese momento y se hubiese llevado a cabo con las personas que se encontraban? Y por último, si la defensa de Tinta Jara se hubiese visto vulnerado su derecho, hubiese presentado un escrito pidiendo ampliación de la declaración de mi patrocinado para que explique sobre esos documentos o cualquier otro elemento que se hubiese encontrado pues en esa diligencia que relacionaba la supuesta vinculación de mi patrocinado con el hecho investigado.
Respecto a esto, dice el Ministerio Público que por culpa de la inasistencia del abogado de mi patrocinado, ha transcurrido 3 meses y 26 días. Bueno, eso es sumado con el de 6 de marzo, pero son 3 meses. Y que por lo tanto, esa situación es una actitud maliciosa del entonces abogado de mi patrocinado. Como segundo punto indica de que hemos solicitado, no, simplemente dice que se ha programado la ampliación de la declaración de mi patrocinado. Pero lo que no dice el representante del Ministerio Público es quién solicitó la ampliación y por qué se solicitó. Llegaron documentos donde demostraba giros de Western, y eso lo digo en mi escrito, cuando solicito al juzgado que se programe una ampliación a su declaración. Señor fiscal, de la revisión de la carpeta, he llegado a establecer mi escrito con fecha 23 de enero, de que existen giros que a través de Western, entonces solicito que se amplíe la declaración de mi patrocinado, coadyuvando a la investigación, señora juez. Pero ¿qué sucede? Desgraciadamente, la fecha que nos han señalado, el abogado que había solicitado tenía un curso en Arequipa y la defensa tenía una diligencia en Tingo María. Por lo que presentamos un escrito inmediatamente que nos han comunicado, ¿no?, solicitando que se reprograme dicha diligencia. Y nos han reprogramado en el término de 6 días, en donde el abogado estuvo presente. Señora juez, ¿eso es una actitud dilatoria? ¿Eso es una actitud maliciosa de un abogado? Cuando es el abogado quien está coadyuvando a esta investigación, señora magistrada, no puede ser. Entonces, yo he tratado de escuchar el argumento cuando el señor representante del Ministerio Público dice de que hemos violado el principio de la buena fe procesal. No le he escuchado hasta ahora de qué manera nosotros hemos violado esa norma.